Si te apasionan los misterios del poder militar, los secretos detrás de los lanzamientos espaciales y las historias donde la ciencia y el desastre se cruzan, dale like, suscríbete y comparte este video. Lo que estás a punto de ver no es solo una historia sobre un cohete que explotó, sino sobre cómo un solo error puede sacudir la confianza de una nación entera. El rugido de los motores se escuchó a kilómetros de distancia. Era una mañana despejada, de esas que los ingenieros aman y los fotógrafos adoran. En la base militar de pruebas, un enjambre de cámaras, drones y expertos aguardaban con nerviosismo. El protagonista del día era un cohete militar de nueva generación, diseñado para marcar un antes y un después en la capacidad de respuesta estratégica del país. Su nombre en clave era Ares X, un gigante de metal con más de 50 metros de altura y tecnología que prometía superar cualquier sistema anterior. Durante meses, se había hablado de él como el arma que redefiniría la disuasión moderna. Los comunicados oficiales destacaban su precisión, su alcance superior a los 5.000 kilómetros y su capacidad para portar diferentes tipos de carga, tanto convencional como experimental. Pero ese día, el gran experimento no solo fallaría, terminaría siendo una de las pruebas más bochornosas de la historia reciente de la industria militar. El lanzamiento estaba programado para las 10 de la mañana. Los ingenieros del centro de control repasaban una y otra vez los protocolos. Todo parecía en orden. La cuenta regresiva comenzó con la solemnidad de un ritual científico. 10, 9, 8. En el aire, el zumbido de la tensión se mezclaba con el olor del combustible. 3, 2, 1. Ignición. El Ares X despegó con una potencia ensordecedora, levantando una nube de polvo y fuego que hizo vibrar los vidrios del centro de comando. Durante los primeros segundos, todo parecía un éxito. Las pantallas mostraban parámetros dentro de lo esperado. Pero a los 43 segundos del vuelo, algo cambió. Una vibración anómala apareció en el eje central. El vector comenzó a desviarse apenas unos grados. Los técnicos notaron el fallo, pero antes de que alguien pudiera actuar, un destello cegador iluminó el cielo. El cohete explotó en pleno ascenso. Fragmentos incandescentes se dispersaron como una lluvia metálica sobre el mar, y la columna de humo se elevó cientos de metros mientras los gritos y alarmas se mezclaban en la sala de control. La transmisión en vivo fue cortada de inmediato. Lo que debía ser un espectáculo de orgullo tecnológico se convirtió en un símbolo de vergüenza nacional. Las primeras versiones oficiales hablaron de una falla técnica durante la etapa de propulsión. Pero con el paso de las horas comenzaron a filtrarse detalles que apuntaban a algo más serio. Un error de diseño fundamental, ignorado durante meses por presiones políticas y falta de supervisión técnica. El Ares X no era solo un cohete experimental. Era parte de un programa estratégico multimillonario, concebido para posicionar al país como líder en la nueva carrera por el control orbital. El proyecto había comenzado hace más de 7 años y su presupuesto superaba los 5.000 millones de dólares. La explosión no solo representó una pérdida material, sino también un golpe devastador a la credibilidad del programa y de los científicos involucrados. Mientras los medios internacionales difundían las imágenes del desastre, los investigadores del comité militar se apresuraban a entender qué había salido mal. Lo que descubrieron fue un entramado de decisiones cuestionables. Según filtraciones posteriores, el problema principal no estaba en los motores, como se creyó al principio, sino en el sistema de refrigeración interna del compartimiento de combustible. Una válvula defectuosa, mal calibrada, habría permitido que una sobrepresión interna deformara parte de la estructura, provocando una fuga y, finalmente, una detonación en cadena. Pero eso era solo la punta del iceberg. Documentos internos revelaron que varios ingenieros habían advertido de ese riesgo meses antes. En correos electrónicos y reportes técnicos, insistieron en que la válvula de control debía reemplazarse por un modelo más resistente, pero la dirección del proyecto lo descartó, argumentando retrasos y sobrecostos. El calendario era más importante que la seguridad, y así el Ares X se lanzó al vacío con un defecto que, literalmente, lo haría estallar. En el análisis posterior, los expertos fueron tajantes. La explosión no fue un accidente inevitable, sino una consecuencia directa de una cultura de presión y secretismo.
Los militares querían resultados rápidos, los contratistas querían pagos inmediatos y los políticos querían titulares triunfalistas. Nadie quiso detener el tren, aunque todos sabían que iba rumbo al abismo. La ironía es que, en teoría, el Ares X representaba lo mejor del ingenio nacional. Sus sistemas de guiado eran de última generación. Su estructura utilizaba una aleación experimental diseñada para resistir el calor extremo y sus sensores estaban pensados para maniobrar incluso bajo condiciones electromagnéticas hostiles. Era, en papel, una joya tecnológica. Pero la realidad fue distinta. Las cámaras que lograron captar los últimos instantes del cohete mostraron cómo el fuselaje comenzó a vibrar descontroladamente, mientras los gases de escape cambiaban de color. Un fenómeno conocido como combustión desequilibrada, que solo ocurre cuando la mezcla de combustible y oxidante pierde proporción. En ese punto no había vuelta atrás. Los equipos de rescate marítimo fueron desplegados de inmediato. Algunos fragmentos fueron recuperados a varios kilómetros de la costa. Lo más impactante fue hallar partes del sistema de control casi intactas, lo que permitió reconstruir la secuencia del desastre. Los datos confirmaron la falla de la válvula, pero también revelaron otra sorpresa. El software de navegación había recibido señales contradictorias segundos antes de la explosión. En otras palabras, el cohete intentó corregir un fallo estructural que ya no podía corregirse. Durante semanas, las redes sociales ardieron con teorías. Algunos decían que fue un sabotaje extranjero, otros que se trataba de una falla en los componentes importados. Sin embargo, la verdad más simple fue la más dolorosa: una cadena de malas decisiones internas. Y como suele suceder, el escándalo político no tardó en llegar. En el Congreso se formó una comisión investigadora. Los medios filtraron fragmentos de informes reservados. Se habló de sobrecostos injustificados, contratos otorgados a empresas con poca experiencia y simulaciones manipuladas para aprobar las pruebas. Incluso se descubrió que algunos resultados de test previos habían sido ajustados para no retrasar la fecha de lanzamiento. El Ares X se convirtió en sinónimo de fracaso. La prensa lo bautizó como el cohete fantasma, porque en lugar de llevar al país al espacio, lo hundió en el ridículo. Los memes inundaron las redes, los opositores políticos exigieron renuncias y los aliados se limitaron a guardar silencio. Pero más allá del escándalo mediático, el caso dejó una lección crucial para la industria militar y aeroespacial. La obsesión por competir, por ser los primeros, había superado el sentido común. La ciencia no obedece calendarios políticos. Un diseño no está listo solo porque la fecha lo exige. En los meses posteriores, se supo que el programa Ares fue suspendido temporalmente. Los ingenieros que trabajaron en el proyecto fueron redistribuidos a otros departamentos, y algunos incluso se trasladaron al sector privado, donde revelaron, bajo anonimato, los problemas de gestión que plagaron todo el desarrollo. Según uno de ellos, los modelos de simulación utilizados para el control térmico estaban basados en versiones obsoletas del software y nunca se validaron correctamente en condiciones reales. Era como conducir un auto de Fórmula 1 con un mapa de hace 20 años, confesó. Uno de los hallazgos más inquietantes fue que los materiales del tanque de combustible, una aleación de titanio experimental, no habían pasado por pruebas de fatiga prolongadas. Los ingenieros sabían que había riesgo de microfisuras, pero los directivos apostaron a que el lanzamiento duraría tan poco que el material resistiría. Esa apuesta costó millones y, sobre todo, una mancha imborrable en la reputación científica del país. ¿Te ha sorprendido lo que estás viendo? Dale like, suscríbete y comparte este artículo para que más gente conozca cómo incluso los proyectos más avanzados pueden colapsar por errores humanos. Y quédate hasta el final, porque lo que viene es aún más revelador. Mientras el comité técnico analizaba los datos, otro debate surgía en paralelo. ¿Hasta qué punto debía ser clasificada la información del accidente? Algunos sectores pedían transparencia total, argumentando que los fallos debían servir de lección, pero los altos mandos insistían en que revelar demasiado podría comprometer la seguridad nacional. Al final, se optó por una estrategia intermedia: un informe público con explicaciones vagas y un dossier secreto reservado a las autoridades militares. Sin embargo,
Los analistas independientes lograron reconstruir gran parte de lo ocurrido gracias a las filtraciones. Descubrieron que el Ares X no era un diseño completamente nuevo, sino una evolución apresurada de un modelo anterior que había sido cancelado por inestabilidad estructural. En lugar de rediseñar desde cero, los ingenieros simplemente adaptaron piezas existentes, algo común en el ámbito militar cuando se buscan resultados rápidos. Esa improvisación fue fatal. El sistema de anclaje del tanque principal, por ejemplo, no fue reforzado para soportar las vibraciones adicionales del nuevo motor, y aunque los cálculos teóricos mostraban un margen mínimo de seguridad, la práctica demostró que ese margen no era suficiente. Los técnicos del laboratorio balístico describieron las imágenes del siniestro como una lección de humildad. Ver un proyecto de años desintegrarse en menos de un minuto fue devastador para muchos. Algunos ingenieros incluso renunciaron, incapaces de soportar la presión mediática y las acusaciones internas. Pero no todo fue pérdida. Paradójicamente, el desastre del Ares X impulsó una revisión completa de los estándares de seguridad y calidad en los programas aeroespaciales nacionales. Por primera vez, se establecieron protocolos independientes de auditoría y se exigió que todos los componentes críticos pasaran por pruebas cruzadas en laboratorios externos. Con el paso del tiempo, el incidente comenzó a ser estudiado en universidades y academias militares de todo el mundo. No como una burla, sino como un ejemplo de cómo los sistemas complejos pueden colapsar por algo tan simple como una válvula mal calibrada. Fue un recordatorio brutal de que, en ingeniería, no existen los atajos. En términos políticos, el escándalo también tuvo consecuencias profundas. El ministro de Defensa presentó su renuncia. Varios directores de programas fueron destituidos y se inició una reestructuración en el organismo responsable del proyecto. Los medios hablaron de una purga técnica, aunque algunos lo vieron más como una estrategia para limpiar la imagen del gobierno. Lo curioso fue que, a pesar del desastre, el país no abandonó sus ambiciones espaciales. Un año después, se anunció el desarrollo del Ares II, una versión rediseñada desde cero, con tecnología más confiable y bajo la supervisión de un consorcio internacional. Aprendieron a la fuerza que la cooperación, la transparencia y la revisión externa eran tan importantes como el impulso tecnológico. El Ares X quedó como un fantasma en los archivos militares, un recordatorio de lo que ocurre cuando la arrogancia supera la prudencia. En algunos laboratorios aún conservan fragmentos del fuselaje, deformados y ennegrecidos, como piezas de museo de un fracaso que cambió la forma de pensar de toda una generación de ingenieros. Años después, un documental reveló que, en los segundos previos a la explosión, las computadoras de control habían registrado una frase en el registro de datos: temperatura crítica alcanzada. Fue el último mensaje que el cohete envió antes de desintegrarse. Un aviso de que la máquina, incluso antes de morir, trató de advertir a sus creadores. El fracaso del Ares X demostró que la grandeza tecnológica no se mide solo por la potencia o el tamaño, sino por la capacidad de aprender del error. En las universidades militares, su caso se convirtió en materia obligatoria, bajo una premisa sencilla pero poderosa: los errores matan más sueños que las guerras. Hoy, cuando se observa el lanzamiento de cohetes más modernos y confiables, muchos recuerdan aquel día en que un rugido prometedor se transformó en una explosión de fuego. No fue solo un accidente, fue una lección escrita en humo, una advertencia de que el progreso sin prudencia siempre termina ardiendo. Y ahora te pregunto, ¿crees que el fallo del Ares X fue culpa de la tecnología o de las personas detrás de ella? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like, suscríbete y comparte este video para que más personas conozcan cómo incluso los sueños más grandes pueden volar o estallar. ¡Hasta la próxima!